Saludos muchachos. Bueno, aquí les voy a traer una breve explicación sobre unos ejemplos que vimos en clase y que de pronto con este video pretendo aclararlo y aclarar un poco más esos conceptos. Entonces empecemos. Aquí tengo el primer ejemplo que lo proporcionó Alejandra Rueda. Entonces ella propone realizar una solución de esta tabla de multiplicar. ¿Qué consiste esta tabla de multiplicar? Aquí tengo los números. Y acá tengo las tablas, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, del 5, hasta la tabla del 10. Y entonces acá hay que escribir la solución de la tabla del 1, la solución de la tabla del 2, la solución de la tabla del 3, hasta la solución de la tabla del 10. Esto se puede hacer con una referencia relativa y una referencia absoluta. Entonces, ¿cómo hacemos de esa manera? ¿Cómo hacemos? Sería igual. Esta sería mi referencia relativa multiplicado por este número y con F4 yo le coloco mi referencia absoluta y automáticamente puedo aplicar el autorrelleno y entonces ya me soluciona, pero eso no me soluciona si yo quiero aplicar autorrelleno horizontalmente. Aquí apliqué un autorrelleno vertical, ¿cierto? Vertical hacia abajo. Si yo lo quiero horizontal hacia la derecha, no me va a arrojar los resultados que yo quiero. Entonces, miren, el mismo resultado. Y eso no es lo que quiero. Entonces, aquí les voy a dar la sugerencia número 1, muchachos. Esto se soluciona de una manera más eficiente si yo hago uso de una referencia mixta. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usar referencia mixta? Cuando yo necesito aplicar un autorrelleno tanto vertical como horizontal, de la misma fórmula. ¿Sí? De la misma fórmula. Entonces, si yo tengo una fórmula aquí y aplico un relleno vertical y lo aplico horizontal, voy a obtener los resultados que quiero. Entonces, ahí en esos casos aplico una referencia mixta. Entonces, sería igual. Voy a multiplicar este, pero cuando yo selecciono este número, yo analizo que tengo la columna C. Entonces, esa columna C, todos estos números están en la columna C, ¿verdad? Todos. ¿Cierto? Listo. Columna C. Miren, aquí está. Entonces, yo quiero que cuando aplique el autorrelleno tanto de manera vertical como de manera horizontal, siempre sea la columna C. Siempre sea la columna C. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Le aplico una referencia mixta bloqueando la columna C. Recordemos que el signo peso es como bloquear, fijar. ¿Cierto? Y eso lo voy a multiplicar por este de acá. Entonces yo acá analizo que tengo D5. Entonces voy a analizar ahora la fila. ¿En qué fila me encuentro? En la fila 5. Todos estos números están en la fila 5. Todos están en la fila 5. Entonces, si yo aplico el autorrelleno tanto vertical como horizontal, yo necesito que siempre sea la fila 5, ¿verdad? Que siempre sea la fila 5 en esa fórmula. Entonces ahí fijo la fila y le doy Enter. Y entonces, si yo aplico el autorrelleno así, me da la respuesta. Y si lo aplico así, también me da la respuesta. Listo. Entonces ya saben, yo voy a aplicar referencia mixta cuando la misma fórmula le necesito hacer un autorrelleno, tanto vertical como horizontal. Vamos al ejemplo 2. Este ejemplo 2 me pide realizar una operación acá en esta celda que es la D3 para calcular un descuento del 20% a cada uno de estos montos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Fácil y sencillamente, igual. Esta fila, perdón, esta celda la voy a dejar con una referencia relativa. Entonces, tip número 2. Si yo necesito aplicar solamente un relleno vertical u horizontal, solamente uno de los dos, en este caso es vertical, yo dejo esa referencia como referencia ¿qué? Relativa, muy bien. Por esta celda. Entonces, como esta celda yo necesito que sea la misma para todos estos, porque es el mismo descuento para todos los montos, entonces yo le coloco una referencia que, a ver, muy bien, absoluta. Ahí está. Y le doy Enter. Y luego aplico mi autorrelleno. ¿Listo? Solucionado. Ahí está.
Y el ejemplo 3, ¿cómo sería? Pues acá tengo un costo, tengo un IVA y debo calcular el costo más el IVA, pero ese IVA me lo dan en el 25. Entonces miremos acá el ejemplo 2 un momento. Mire que el ejemplo 2 me dice 20%. Aquí tengo el símbolo por ciento y yo lo único que hice fue multiplicar este monto por el 20%. Y así calculé el descuento. Esto es solamente el descuento de este monto, porque acá tengo el símbolo porcentaje. En este caso tengo 25, pero no tengo el símbolo porcentaje, ¿sí? Entonces debo aplicar una fórmula diferente para hallar ese porcentaje. ¿Cuál es esa? Bueno, recuerden que el IVA es un porcentaje también, ¿no? Entonces debo hallar una fórmula diferente para calcular ese IVA. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Igual. Entonces, entonces la voy a dejar una referencia relativa porque el relleno cuando lo aplique vertical necesito que siempre sea en esta celda de acá, ¿cierto? Eso lo voy a multiplicar por esta celda y como yo necesito que sea la misma celda para todas las demás fórmulas, le voy a colocar una referencia que absoluta y eso lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 100. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Ahí está. Y luego le aplico el otro relleno. Así puedo calcular ese porcentaje. ¿Estamos? Muy bien. Ahora voy a calcular el costo masiva. Entonces, como yo en el costo masiva necesito que sea secuencial, que mantenga la secuencia, esta más esta, esta más esta, esta más esta, esta más esta, esta más esta. Yo voy a dejarlo todo con referencias relativas. ¿Sí? Todo con referencias relativas y simplemente aplico. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que haya sido muy claro con esta explicación.